Hola a todos y bienvenidos al siguiente video tutorial en el que se explicará un proceso casero de realización de PCB sin necesidad de una plancha. En principio, este video estaba pensado hacer una comparación entre tres métodos de creación de PCB, sin embargo, al realizar una prueba con el método de la acetona, sus contrincantes, el método del acetato con plancha y el método de plumón a mano alzada, quedaron completamente en desventaja. En especial porque en un inicio se pensaba que para aplicar este método de acetona se necesitaba de una hoja transfer, fotografía o de algún tipo de papel especial. En la imagen podemos ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. La falta de recursos me llevó a experimentar con una hoja de tamaño carta común y corriente. Los resultados obtenidos en el primer intento de realización de una placa con este método se muestran a continuación. Este tutorial casero está centrado en obtener los mejores resultados a base del menor costo económico posible. Por lo mismo, los materiales a utilizar serán los más accesibles que se puedan. Los materiales son un bote de acetona, una servilleta o toalla de papel del tamaño del circuito, la placa de baquelita donde se realizará el circuito, un objeto en forma de rodillo para aplicar fuerza en el circuito, un poco de alcohol opcional para facilitar el limpiado de la placa, estaño, cautín, un mini taladro o un taladro de tipo Dremel, unas brocas del tamaño de los orificios que se vayan a realizar, o en su defecto utilizaremos una jeringa o una aguja para realizar estos agujeros, y los componentes que se vayan a usar en la realización del circuito. El circuito que realizaremos en esta ocasión será un sensor de humedad, el cual se imprimirá en un pedazo de placa sobrante de algún proyecto antiguo. Debido a esto, necesitamos realizar una profunda limpieza de la placa. Para esto, emplearemos primero una goma de migajón, la cual quitará los residuos de suciedad y grasa de la capa superior. Posteriormente usaremos alcohol y con una lija de agua vamos a darle un tallado más uniforme a la placa. Normalmente no es recomendable lijar la placa para no dañar el cobre, por lo que se debe lijar con mucho cuidado y con una lija muy delgada. Lo que buscamos realmente es pulir la capa de cobre. Una vez nuestra placa se encuentra limpia, necesitaremos nuestro circuito impreso en una hoja de papel normal. Y agregaremos unas cuantas gotas de acetona a la placa. Después colocaremos nuestro circuito en donde se va a transferir. Lo cubriremos con una servilleta de papel o algún tipo de papel absorbente. Agregaremos más acetona y con ayuda de nuestro objeto circular, en este caso utilizaremos un succionador de soldadura, aplicaremos presión como si de un rodillo se tratase, por aproximadamente 2 o 3 minutos. Intentaremos que la presión sea uniforme en todo el circuito para que cada una de las partes del mismo se transfieran a nuestra placa de cobre. Una vez haya pasado este tiempo, mojaremos nuestro dedo con un poco de acetona para quitar con mucho cuidado el papel que no es necesario en el circuito. También podemos mojar nuestro dedo con un poco de alcohol para que sea más fácil limpiar la placa. Con mucho cuidado vamos a retirar el papel sobrante y quedará nuestro circuito listo para corroer el cobre sobrante en cloruro férrico. Como aún no contamos con una cegueta especializada, podemos utilizar una navaja suiza o incluso un cuchillo de cocina con sierra para cortar el perímetro de nuestro circuito y no gastar cobre que podemos guardar para otro proyecto. Sumergiremos la placa en cloruro férrico y la moveremos constantemente para que el cobre sea corroído de forma más rápida. La placa resultante será lavada para eliminar el tóner que ya no será necesario empleando alcohol. Con un poco de alcohol podemos cepillarlo o podemos limpiarlo para que se quite todo ese tóner que ya no necesitamos. Después checaremos con ayuda de un multímetro la continuidad que existe entre las pistas de la placa, para asegurarnos de que no exista alguna conexión indeseada. Estañaremos el cobre para aumentar su vida útil, protegiéndolo de la oxidación y en el proceso reparando las pistas que fueron cortadas en caso de que existan. En este punto solo haría falta usar un clavo o un tornillo para marcar los agujeros que se van a perforar. Y con ayuda de un taladro con sus respectivas brocas, o en nuestro caso una jeringa, perforaremos, soldaremos los componentes y tendremos listo nuestro circuito. Por último, comprobaremos el funcionamiento del circuito y si todo se realizó correctamente tendríamos lista nuestra placa PCB.
En este caso podemos ver cómo al sumergir las puntas del sensor de humedad se enciende nuestro LED que nos marcaría una señal de que existe humedad en el sensor, por lo que el funcionamiento de nuestra placa sería correcto. Eso sería todo por el tutorial del día de hoy. Como una conclusión personal me gustaría añadir que después de cierto tiempo empleando técnicas de transferencia de circuitos por métodos de calor o de planchado y comparándolo con lo que vendría siendo su alternativa con acetona, me he dado cuenta de que los métodos de planchado llegan a tener algunos inconvenientes, ya sea al momento de gastar un poco más de tiempo debido a que necesita tener cierto tiempo el circuito aplicándole calor para que las pistas traspasen, o ya sea al momento de quitar la hoja de acetato o el tipo de hoja que se esté utilizando, se pueden levantar lo que serían las pistas de cobre y eso también va a llevar a inconvenientes futuros en el proceso de realización de la PCB. Al comprarlo con la acetona todo esto no pasa debido a que la transferencia se hace muy limpia, todas las pistas traspasan de forma muy completa, no se gasta tanto tiempo, ni se necesita tanta técnica ni manejo con las herramientas que se emplean, por lo que es una alternativa muy útil ya que es fácil, barata, rápida y sin ningún tipo de experiencia previa se pueden tener resultados muy satisfactorios en lo que vendría siendo la impresión de la PCB, por lo que es un método realmente recomendado para la realización de PCBs.